y agradecemos a Dios como siempre por su presencia. En esta noche vamos a tocar a través de un personaje especial. Digo especial porque cada hombre de Dios que fue tratado a lo largo de la historia es una persona especial. Cada ejemplo en la palabra de Dios de hombres que fueron tratados por el Espíritu Santo de Dios no hace ni más ni menos que representarnos de alguna manera a nosotros mismos en algún tiempo de esta escuela, de este trato. Entonces nosotros vamos a ver la vida de David, la vida de cualquiera de los reyes, de los jueces, y vamos a ver seguramente alguna porción de nuestra vida tratada, reflejada en el ejemplo de ellos. En esta noche vamos a hablar de un rey muy especial, uno de los mejores reyes de Judá, que fue el rey Asa. Y la palabra de Dios se encarga de recalcar algo respecto a este rey, y es que este rey era un buscador de Dios. Nosotros como cristianos y como iglesia normalmente tenemos algunos clichés. Los clichés que tenemos generalizan conceptos, pero la realidad es que muchas veces, por más que los tenemos incorporados en nuestra vida, no los sabemos explicar bien. Entonces de repente yo digo, y seguramente hago la pregunta, no la voy a hacer, pero hago la pregunta, ¿cuántos de los que están acá son buscadores de Dios? Y todos van a levantar la mano. ¿O cuántos queremos ser buscadores de Dios? Bueno, ahora yo la pregunta que me hago es ¿qué es ser un buscador de Dios? Y ahí es donde se nos hace el lío. Y para poder entender un poquito lo que es ser un buscador de Dios, podríamos decir que un buscador de Dios es aquel que responde a la gracia divina. Es aquel que no toma en vano lo que Dios hizo a favor de su vida. Y una vez que entiende lo que esta gracia significa, se convierte en un buscador. ¿Por qué? Porque quiere más. Toda persona que crece, toda persona que quiere más de algo, se convierte en un buscador. Bueno, eso es un buscador. Cuando entendemos lo que Cristo hizo a nuestro favor, la persona que tiene ese entendimiento no se puede quedar quieta. Yo recuerdo cuando simplemente el Señor asomó un poquitito de su gloria sobre mi vida. A partir de ese momento no me pude, después Él me tenía que decir, quédate quieto, quédate quieto. ¿Por qué? Porque realmente buscaba, devoraba la palabra, devoraba libros, los volvía loco a todos en la iglesia, le preguntaba a todo el mundo, quería más de ello. Cuando vos lo conocés a Él de manera real, no podés quedarte estático. No podés conformarte con lo mínimo indispensable. Querés más, y cuando querés más buscás, y cuando buscás te convertís en un buscador de Dios, lo cual era este rey. Sin embargo, este rey, por más que comienza desde el lugar correcto, va a tener un final triste. Porque este rey en algún momento deja de ser un buscador de Dios y se convierte en un buscador de lo propio. Y esto la realidad es que no es algo que esté muy distante al común denominador. Hoy nosotros vemos a menudo personas que comienzan con un fuego de Dios tremendo y quedan en el camino. Personas que en algún momento de su vida devoran la palabra de Dios, invierten horas buscando al Señor en oración, y va pasando el tiempo, y esa llama no solamente se va apagando, sino que va siendo sustituida por otra cosa, y esa persona dejó de convertirse en un buscador de Dios y apoyarse en el Espíritu Santo de Dios para convertirse en un buscador de lo propio y apoyarse en sus propias fuerzas. Bueno, esto es lo que lamentablemente pasa con el rey Asa. Ahora, ¿cuál es mi deseo como pastor en esta noche? Entre un antes y un después hay un nexo. Algo ocurrió que llevó a que este rey dejase de ser un buscador de Dios y se convirtiese en una persona independiente a Dios. Y yo quiero en esta noche que juntos podamos descubrir cuál es este nexo, para que si de alguna manera esto está presente en nuestra vida, hoy lo podamos resolver. Y nuestra búsqueda de Dios no se vaya degradando a lo largo del tiempo hasta convertirse en una costumbre, sino que nuestra búsqueda se acreciente cada día más en cada uno de nosotros. ¿Amén? Muy bien. Vamos a ir, lo que hoy vamos a estar hablando lo tenemos en Segunda de Crónicas, capítulo 14 y capítulo 15.
vamos a ir leyendo algunas porciones que nos van a estar arrimando un poquitito a las características. Entonces, para poder hablar y para poder llegar a este punto, a este nexo que va a separar al hombre de lo que realmente era, de lo que comenzó y cómo terminó, vamos a hablar de distintas características de un buscador de Dios. Primeramente hablamos del carácter del buscador de Dios. Yo ahí les puse los puntitos, alguien me dijo que le gusta, ¿no es cierto?, los puntos, porque después lo escriben. Entonces, bueno, ahí está, así que el que quiere anotarlo. El carácter del buscador de Dios, y podemos ver en Segunda de Crónicas 15, 1 al 4, para que nos introduzca un poco dentro de la vida de este rey. Dice, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa, y le dijo, oídme Asa y todo Judá, Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscares, será hallado por vosotros, pero si le dejares, él también los dejará. Muchos días estuvo Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado por ellos. El término búsqueda de Dios va a aparecer continuamente en estos capítulos y es algo en lo cual el rey Asa se identifica. Vamos a ver cómo el contexto en el que este rey comienza es un contexto de paz dado por Dios y es proporcional la bendición de Dios a la búsqueda de este rey de Dios. ¿Qué quiere decir? Mientras este rey se acercaba, la bendición de Dios estaba presente en todos los aspectos. Y como era un buscador, más buscaba, más bendición se desarrollaba sobre su vida. Por favor, entiéndame que la bendición de Dios, porque usted busque a Dios, no tiene que ver en la dádiva externa. La dádiva externa siempre va a ser una parte más del asunto. Lo más importante que usted va a recibir en la búsqueda de Dios es el conocimiento de Dios. No el conocimiento intelectual, sino el conocimiento experiencial de Dios. Y la palabra de Dios me dice que eso es más importante que cualquier cosa en este mundo. Que el bien más elevado que el hombre puede recibir es el conocimiento experiencial de Cristo, de Dios en su vida. Entonces vamos a ver que el término búsqueda va a repetirse de una manera continua. ¿Y cómo podemos encontrar en este aspecto al rey Asa? Como un buscador continuo de Dios. Una persona que lo que alcanza no le satisface, va por más y va por más. Y lo más notable de todo esto, que el rey Asa se convierte en un buscador, no en el momento de la aflicción, sino en el momento de la bendición. Rara vez el hombre hoy en día se convierte en un buscador de Dios en el momento en el que todo está bien, salvo que tenga un hambre incesante por el Dios vivo. Lamentablemente, si la situación está bien, uno tiende a relajarse, si la situación está mal, uno tiende a buscar a Dios. Y eso muestra claramente que todavía nuestro corazón no maduró en el amor para con Él, sino que nuestro corazón todavía está en la dádiva y está en nosotros mismos. Bueno, vamos a ver que este hombre de Dios busca de manera continua, sin importar, está yendo todo bien, aprovecha los buenos tiempos que el Señor le está dando. El Señor lo bendice porque Él se acerca, entonces Él lo busca mucho más todavía. El buscador de Dios está caracterizado por la continuidad. Él no se conforma con la generalidad. No se conforma con que, bueno, el día jueves, ¿qué pasa? El día jueves hay un tiempo de ayuno y oración. Bueno, algunos ni aparecen, ¿no? Otros vienen un ratito. Otros se conforman, bueno, más o menos hay un horario, de tal hora a tal hora. Otros no paran a lo largo de todo el día de buscar a Dios. Pero eso no tiene que ser un mandamiento. Eso tiene que ser una actitud de cada uno de nosotros. La iglesia no te puede decir, el pastor no te puede decir, vos tenés que orar tanto, vos tenés que buscar de Dios tanto. Eso sería religión. El pastor, el líder, solamente te puede alentar a algo. No hay cosa más hermosa que nuestro Señor. Y no hay bendición más grande y plenitud más grande en tu vida que lo encuentres. Y para eso tenés que buscarlo. Y te animo, buscalo con todo lo que tenés. Pero después es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Convertite en un buscador de Él.
Búscalo hasta que lo encuentres, y cuando lo encuentres te vas a dar cuenta que vas a necesitar más de Él. Y eso va a ser una continuidad que no va a estar limitada al jueves, lo vas a querer hacer cada día de tu vida. Pero acordate de una cosa, acá no hay emoción ni sentimiento. Qué lindo los deseos que tengo de orar. No, a la mañana cuando te levantes nadie tiene deseo de orar. Nadie tiene deseo de buscar a Dios. La carne no es que dice, uy, qué lindo, vamos, te distraes, agarras el celular, vas para un lado, para el otro. O sea, es zafar, la carne quiere zafar. ¿Por qué? Porque cuando vos te pones a buscar al Señor, la carne tiene que retroceder. Y ahí determina a lo largo de todo ese día quién va a manejar tu día. Si cediste ese día a la carne, bueno, a lo largo de todo el día vas lamentablemente a seguir esa inercia. Pero si comenzaste el día con la victoria de poder entregarlo todo delante de Él, y aún con el cansancio y con las ideas que se te cruzan y con el sueño, y ahí peleaste esa batalla espiritual genuina, verdadera, y te encontraste con Él, y Él te renueva en ese momento, y Él te da esa palabra, tu día va a estar dictado a lo largo de todas las horas por lo que Dios habló a tu vida. Esa es una batalla que cada uno de nosotros tenemos que pelear. Como digo muchas veces, llamamos batalla a cosas que no son batallas, que son problemas normales. Esta es una de las batallas que cada uno de nosotros tenemos que pelear cada día. Entonces tenemos la continuidad. El buscador le sucede algo muy especial. Encuentra más de lo que busca. ¿Cuándo buscas al Señor? Generalmente cuando tenés una dificultad. Y lo vas a buscar por la dificultad, pero vas a encontrar mucho más. Fíjate Saúl, ¿por qué va a buscar a Dios? ¿Porque se le perdió qué? ¿Y con qué se encuentra? Con el llamado de Dios, con el reinado. El buscador de Dios empieza por cosas sencillas, porque Dios en su eterno amor nos permite algunas asnas para que nosotros vayamos detrás de ella. Y cuando vamos detrás de ella nos lleva a un lugar en donde realmente está reservado lo que tiene preparado para nosotros. Cuando nosotros buscamos escasamente. Y cuando encontramos de manera abundante. ¿Por qué? Porque es el premio para el buscador. Para el buscador hay cosas reservadas de parte de Dios, que en la medida que la persona profundice, las va a ir encontrando. Esas no vienen en un libro, esas no vienen prefabricadas, no vienen prehechas, esas las encontrás en el mismo trono del Señor, en tu lugar, en tu tiempo secreto con Él. El buscador encuentra más de lo que busca. Y ese es el premio que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Es ayudado divinamente. Cuando vos te acercás a Él, nunca las cosas quedan de la misma manera. Vos le estás diciendo a Él, Señor, tomá parte en este asunto. Y es imposible que Dios se niegue a hacerlo. Porque su palabra dice que no. Que si nosotros vamos a Él, Él no nos echa fuera. Tal vez las cosas no se van a dar como vos estás esperando. Porque te vuelvo a repetir, hay cosas más grandes que Él tiene reservadas. Pero cuando vos vas a Él está comprometido por su fidelidad, por su amor, por su justicia, por su palabra, a responderte conforme a su voluntad. Entonces todo aquel que se acerca a Él va a ser ayudado divinamente. ¿Qué es lo primero que hacemos en medio de la dificultad? Echamos mano a nuestra propia fuerza, nos corremos de Él. ¿Por qué no viniste a la iglesia? Porque tuve un problema. ¿Y por qué no fuiste al médico? Y porque me sentía mal. No cierra. Si tengo un problema me acerco a Él primero, antes que cualquier otra cosa. Si Él es Señor de todo, tiene el poder de todas las cosas, mi vida está entregada a Él, ¿a quién voy a acudir primero? ¿Al brazo de la carne? ¿Al hombre? ¿A carros y caballos? No, voy a ir a Él. Y lo honro con esa confianza. Entonces Él me va a honrar también. ¿Con qué? Con su respuesta, con su cuidado. El buscador que encuentra lo vende todo. El buscador que encuentra el tesoro, que encuentra la perla, negocia todo por lo que encontró. No se queda con un poquito sí, con un poquito no, lo quiere todo. Cuando vos sos un buscador del Señor, lo querés todo.
¿Y sabes a qué te lleva a ser un buscador del Señor? A ser un discipulador. ¿Por qué? Porque encontrás lo que otros no buscan. Porque estás yendo al lugar al cual otros se detienen en el camino y esperan como Moisés que suba él a ese lugar, que entre él en la nube y que le expliquen qué hay adentro de la nube. Todavía no se animan a entrar en la nube, pero vos sí te animás. Y cuando vos te animás y te encontrás con lo que te encontrás, volvés de nuevo ¿con qué? Con algo para formar a otros. Porque discipulado es eso, no es transmitir conocimiento bíblico, eso es enseñanza, eso lo hace un maestro. Discipulado es transmitir vida de Cristo. Y vos no podés transmitir vida de Cristo si no la tenés. Vos no podés contar lo que hay adentro de la nube si no entraste adentro de la nube. El buscador entra en la nube y sale con una enseñanza, una revelación para su vida, pero una enseñanza para el discípulo también. Amén. El segundo punto del buscador es la actitud del buscador. No acepta absolutamente nada que interfiera con su anhelo. Esa es la actitud. El buscador, aquel que compra el tesoro, que compra las perlas, no acepta nada que interfiera con su búsqueda. Es radical al respecto. Segunda de Crónicas 14:12 dice: entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande, pequeño, hombre, mujer. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de la trompeta y de la bocina. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y Jehová le dio paz por todas partes. Y aún Maca, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de acera, y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. Va a haber una batalla que va a alterar el tiempo de paz del rey Asa. El rey Asa, como les dije en un principio, ¿qué era? Era un buscador del Señor. ¿Por qué razón? Él estaba viendo que en la medida que se acercaba al Señor, el Señor, ¿qué hacía? Proveía de paz, proveía de tranquilidad, proveía de prosperidad. Entonces este estímulo lo está llevando a él a buscar al Señor. Pero él va a tener una batalla en donde el enemigo lo va a superar en números. ¿Qué hace un buscador de Dios cada vez que viene este problema? Nosotros solemos escapar de las cosas que nos hacen sufrir. Y cada vez que viene un problema entra en nosotros esa paradoja, ese antagonismo. ¿Está Dios conmigo? ¿No está? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? ¿Por qué? Porque viene algo que me está haciendo sufrir, que me está sacando placer, que me está restando algo en mi vida. Entonces, ¿qué pasa con esto extraño? Señor, sácalo. Pero el buscador de Dios es distinto. El buscador de Dios acepta de la mano de Dios. ¿Por qué? Porque entiende que toda su vida descansa en la soberanía divina y no hay nada en su vida fuera de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque depositó toda su vida, no hizo una confesión verbal. Hay algo real. Señor, mi vida te pertenece. ¿Y cómo sé que mi vida te pertenece? Porque te consulto cada una de las cosas. ¿Y cómo sé que mi vida te pertenece? Porque acepto, Señor, lo que vos traigas para descubrir tu perfecta y divina voluntad en lo que acontece. Pero qué difícil que es cuando lo que acontece no está conforme a nuestro criterio. Qué difícil que está encontrar a Dios en eso. Pero la realidad es que Dios está dando una oportunidad, que nos está sacando de nuestra área de confort, de lo que nosotros manejamos, para poder llegar a donde tiene que llegar. Y el buscador de Dios lo sabe y lo entiende. Por eso cuando viene el momento de dificultad, no busca ayuda natural, no busca ayuda en otros lados, sino que se vuelve a Dios con todo el corazón para entender qué es lo que Dios tiene para mí en medio de esta situación. No me escapo, no me saco esto de encima. Señor, ¿esto de dónde viene y para qué es? Eso es lo que hace un buscador de Dios. Toma cada una de las situaciones de esta manera. Por esa razón, el rey Asa marchó con un ejército que lo cuadruplicaba en todo, en número, en fuerzas, en todo. No podía hacer absolutamente nada por sí mismo.
pero sí él se dirigió hacia ese ejército. Y él tomó esto como algo de parte de Dios. No lo bendecía y se acercaba en las prosperidades, lo hacía también en el momento de la dificultad. Segunda de Crónicas 14:9 dice: y salió contra ellos Ser etíope un ejército de 1.000.000 de hombres, 300 carros, y vino hasta Maresa. Y entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Meresa. ¿Qué hace un hombre como Asa en medio de esta situación? Primeramente lo acepta. Pero la palabra de Dios nos dice que de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. ¿Querés saber qué hay en el corazón de la persona? Escúchalo. Déjalo hablar. Lo que la persona repite continuamente es lo que hay en el corazón de la persona. No es que yo soy así, yo lo digo por costumbre. No, no hay forma, está conectado. Lo que hay adentro sale. Es así. Ahora, ¿qué va a salir de un buscador de Dios en medio de un momento de dificultad? Una oración espiritual. ¿Qué es una oración espiritual? Es una oración que responde a Dios y no simplemente a mi necesidad. Es una oración que busca la voluntad de Dios a pesar de la voluntad mía. La oración más espiritual de todas la pronuncia Jesucristo cuando está entregando su vida y le dice: Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y la oración más espiritual que cualquiera de nosotros podemos estar haciendo es decir: Señor, no entiendo esto, el ejército viene contra mí, pero que en medio de todo esto se haga tu santa y divina voluntad. Ahora, ¿cómo ora este hombre? Segunda de Crónicas 14. Clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna. Presta atención, por favor. Esto es una persona que conoce a Dios. No hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos. Está proclamando la realidad de lo que está haciendo. No me apoyo en la carne, en el hombre, me apoyo en vos, mi Señor. Porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. No venimos por nosotros mismos. No prevalezca contra ti el hombre. Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa, delante de Jehová, y huyeron los etíopes. Luego de esta oración espiritual que confiesa la grandeza de Dios en medio de la dificultad, Dios obra y provoca lógicamente un milagro. Ahora, Asa, ¿qué hizo? Marchó, fue directamente, proclamó el nombre de Dios y proclamó delante del Señor: Señor, nosotros nos apoyamos, nosotros no podemos. Y para vos no es difícil, ni con muchos ni con pocos, porque vos sos el Señor. Esto es lo que proclama este rey. ¿Por qué? Porque es un buscador de Dios. El buscador de Dios se enfrenta a los problemas de esta manera. ¿Y qué es lo que hace Dios? Por supuesto, Dios responde, contesta. Ahora, algo interesante. El hombre de Dios se convierte en un reformador. ¿Por qué razón? Porque el hombre de Dios no acepta obstáculos entre él y su búsqueda de Dios. Entonces, cualquier cosa que se convierta en un obstáculo entre él y Dios, este hombre lo va a reformar, este hombre lo va a cambiar. Y esto fue lo que hizo el rey Asa. El rey Asa quitó parte de los lugares altos, el rey Asa quitó toda la idolatría y fue tan radical que aún destituyó a su madre del reinado porque su madre era idólatra. Fue completamente radical al respecto. El buscador de Dios es radical no solamente en el tiempo invertido, sino con respecto a todas aquellas cosas que pueden convertirse en un obstáculo entre la persona y Dios. Porque su tesoro es su comunión con Dios. ¿Qué te está sacando la comunión con Dios? ¿Qué estás permitiendo? Pecado, distracción, pereza, indolencia. ¿Qué estás permitiendo que te robe ese tiempo? Bueno, un buscador de Dios es un reformador. Es una persona que quita cualquier obstáculo que impida esta fluidez. Y ahora vamos a entrar al nexo, que es al cual yo quiero llegar. Hasta acá estamos hablando bien de Asa. Ahora lo vamos a criticar un poquito. No lo vamos a criticar nada. Vamos a encontrarnos
probablemente nosotros mismos, con el punto de debilidad del rey Asa. Segunda de Crónicas 15:17. Con todo, los lugares altos no eran quitados. Aquí probablemente, si ustedes buscan en los pasajes paralelos, dice que sí, los lugares altos habían sido quitados. Ahora vamos a profundizar sobre esto porque esto es la raíz del problema. Así todo el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días y trajo a la casa de Dios lo que sus padres habían dedicado y lo que él había consagrado, plata, oro, utensilios. No hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. Y acá el problema ¿qué es? Los lugares altos, dice el texto, no fueron sacados, dice el texto paralelo, que sí fueron sacados. ¿Cuál es la realidad de todo esto? Bueno, los lugares altos eran lugares de adoración paganas y eran también lugares de adoración a Jehová antes que se edificara el templo. Entonces sí fueron erradicados todos los lugares altos de adoración pagana, pero los lugares altos de adoración popular a Dios, que cada uno hacía lo que bien le parecía y adoraba a Dios como le parecía, esos lugares no fueron tocados. Lamentablemente esto fue un problema de casi todos los reyes. Salvo Josías y Ezequías, los demás reyes aceptaron siempre. ¿Por qué? Porque era tocar un punto neurálgico en el pueblo y no todos estaban dispuestos a aceptar eso. Pero miren a Josías. Josías fue un reformador. Josías fue una persona que hizo cosas terminantes. Arrancó la idolatría, arrancó esto, arrancó lo otro, destituyó a su madre, pero dejó lugares altos. Y ahí está la concesión. Y ahí está el problema. Está todo bien. Amo a Dios con todo mi corazón. Hago lo que a Dios le gusta. Me acerco a Dios. Soy tajante en todas las cosas, pero me quedo con una cosita para mí. Esta no. Y esa pequeña cosita es la raíz del final de Asa. De un final que no tiene nada que ver en cómo comenzó. ¿Por qué razón? Porque esa es la estrategia del enemigo. La estrategia del enemigo, que nadie podía entender por qué el Señor es tan terminante y los enemigos tienen que morir en la tierra prometida, no pueden quedarse con nadie, porque el enemigo que perdonaban era el que luego crecía y llevaba a Israel a la idolatría y lejos de la voluntad y del propósito de Dios. Por eso tenía que ser terminante, por eso no había permisos para las cosas. Y nosotros hoy en día tenemos un montón de permisos, a un montón de cosas que sabemos que no son voluntad de Dios, que sabemos que no pueden estar presentes en nuestra vida. Y nosotros le otorgamos ese permiso. Hacemos un paréntesis, todo esto sí, pero esto lo permitimos. Y podemos hablar de un montón de cosas, que va desde hablar mal, que va desde ser egoístas, que va desde guardarme algo para mí, todo sí, pero esto no. Y soy acá terminante, pero esta cosita yo me la guardo para mí. Y eso lamentablemente es una fuga. Eso es una falla en lo que yo estoy edificando espiritualmente. Es una falla que el enemigo se encarga de hacer. En Estados Unidos había una compañía de seguros que hacía una trampa. Cuando se colocaban grandes ventanales en los edificios, hacían una perforación microscópica y en esa perforación microscópica dejaban un alambrecito de cobre metido. No se veía al ojo humano, salvo que vos te acercaras mucho y miraras, el ojo humano no lo podía detectar. Ese alambrecito de cobre, en la medida de que había vibraciones, ¿qué pasa? Emitía esas vibraciones a lo largo de todo y ancho de todo el vidrio y dado un determinado tiempo el vidrio estallaba. Lógicamente la compañía de seguro levantaba fortunas con todo esto. No haga esto, yo se lo estoy dando como ejemplo, no lo haga usted. En nuestra vida es exactamente lo mismo. El enemigo permite un hilito de cobre en un lugarcito muy pequeño. Aceptá esto acá, déjalo esto acá, pero eso trabaja.
Eso trabaja y se va convirtiendo. Esa fisura se va convirtiendo en una grieta y esa grieta hace peligrar la edificación. Y esto fue lo que pasó con el rey Asa. El rey Asa dio un permiso en medio de sus prosperidades. Pero ¿qué hace el enemigo? El enemigo te da muchas veces un tiempo de tranquilidad para que las cosas maduren, para que lo suyo madure. Él no deja algo chiquitito en tu vida e inmediatamente Él lo deja crecer, lo deja madurar. Luego que pasaron años, vino otra vez de nuevo el enemigo. Pero ¿qué pasa? Esa concesión que Asa había hecho, trabajó durante todos esos 10 años adentro de su corazón. A veces nosotros tenemos miedo que las pérdidas grandes sean las de afuera, pero la pérdida más grande de un hijo de Dios es la que se produce en su espíritu. La pérdida más grande de un hijo de Dios no tiene que ver con bienes, posesiones. Muchas veces los bienes y las posesiones son los que nos hacen perder lo más importante. Lo más importante es esa relación viva con Jesucristo. Es el señorío del Espíritu Santo adentro nuestro, diciéndonos no desvíes ni a derecha ni a izquierda. Ese es el tesoro más grande que hoy nosotros podemos tener. Y lamentablemente el hombre lo sustituye por lo que no sirve, porque tiene concesiones en su corazón, porque la entrega es una entrega ficticia, es una entrega parcial. No entrego absolutamente todo, una parte, lo que me queda cómodo. Hay un cachito que me quedo yo para mí, esto lo manejo yo. Y lamentablemente eso va trabajando hasta que destruye lo que edifico. Y esto fue lo que pasó. En ese tiempo de maduración, esto fue trabajando. Y cuando vino la revancha, que vino nuevamente el enemigo, ¿qué pasa? Asa no era el hombre que se apoyaba en el Señor. Asa ya no era el hombre que consultaba a Dios. Esto hizo estragos en el interior de la vida de Asa. Mire la pérdida del buscador. Cambió la consagración. ¿Qué quiere decir? Su padre y él llevaron todos los tesoros a la casa de Jehová. Las ganancias que él tenía como rey las consagraba a la casa de Jehová. Las ganancias del padre fueron consagradas y metidas en el templo de Jehová. Pero ahora viene la revancha. Ahora el enemigo viene a atacar de nuevo. Lo engancha a este rey, no apoyado en el Señor, sino apoyado en sí mismo. ¿Qué es lo que hace? Lo primero, sacrifica su consagración. Todos los bienes de la casa de Jehová son vaciados y son llevados al enemigo para hacer un acuerdo con el enemigo, para que lo defienda. Pierde la consagración. ¿Qué pasa en nuestras vidas cuando dejamos de apoyarnos en el Señor, cuando dejamos de convertirnos en buscadores de Dios? Lo primero que sufre en nuestra vida es la consagración. Perdemos la consagración, vaciamos la casa de Jehová y la damos como trofeo al mundo. Vaciamos los tesoros que Dios nos dio en el corazón y en todo y los sacrificamos al mundo para que el mundo nos ayude, para que el hombre nos ayude, nos preste una ayuda que no puede darnos. Sacrificamos la consagración. En la consagración está el poder de todo hijo de Dios. En la consagración genuina hay claridad de propósito, claridad de visión. Está el oír la voz de Dios. Está la fuerza de cada uno de los hijos de Dios. Y lógicamente jamás el enemigo te va a ofrecer un negocio que te enriquezca espiritualmente. Te va a dar heno, hojarasca, madera, pero te va a pedir lo más importante de todo. Y de esta manera se empieza a diluir la consagración en la vida del rey Asa. Hay rebeldía con respecto a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que viene el profeta Azarías y reprende al rey Asa. ¿Y qué es lo que hace el rey Asa? Se enoja, se encoleriza y hace encerrar al profeta. Y a todos aquellos que estaban en contra, los encierra también. ¿Qué pasa cuando me dejo de convertir en un buscador de Dios y me empiezo a apoyar en otro lado? No solo pierdo la consagración, pierdo el temor de Dios a la palabra.
La palabra deja de ser algo literal para mi vida, deja de ser concebida de la boca de Dios directamente a mi corazón para convertirse en una generalidad. Menosprecio la palabra de Dios. Lo que antes me edificaba ahora me parece un fanatismo. Lo que antes me daba vida ahora me estorba. Pierdo la consagración, pierdo el sentido de la palabra viva de Dios sobre mi vida, me vuelvo contra ella. Estamos hablando de aquel hombre que era un buscador de Dios. Me resiento contra Dios. ¿De qué manera me resiento contra Dios? Nunca lo hago primeramente contra Él. Primeramente lo hago con el cuerpo de Cristo. Lo hago con el liderazgo espiritual que me disipula y que me ayuda a crecer, para luego finalmente manifestar una rebeldía contra Dios. Dice la palabra de Dios que enfermó de sus pies y buscó a los médicos antes que a Dios. Esto no, tómelo desde el lugar correcto, desde la actitud, no desde la sabiduría. Su actitud fue: no acudió primero a Dios, sacrificó su consagración, dejó de lado la palabra de Dios y aún para sí mismo estaba tan resentido contra Dios que lo despreció a Dios y dijo: voy a los médicos. Los médicos de esa época no eran los de ahora, ¿eh? Era preferible, le puedo asegurar, que acudir a Dios, ¿eh? Pero en un arranque de resentimiento, todo lo que tenía que ver con Dios él lo deja de lado. ¿Dónde comenzó todo esto? Todo esto comenzó en una grieta en lo que él estaba edificando. Y esa grieta la podemos describir con respecto a la obra del buscador, y eso lo vemos en Isaías 30, 9, 10 en adelante. Y mire lo que dice la palabra. Este pueblo es rebelde, hijos mentirosos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes: no vean, y a los profetas: nos profeticen lo recto. Decidnos cosas lindas, halagüeñas, profeticen paz, mentira. Dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Mire cómo lo está describiendo al rey Asa el profeta Isaías. Por lo tanto, el Santo de Israel dice así: ¿por qué desechaste estas palabras y confiaste en violencia e iniquidad? Y en ellos habéis apoyado. Ya no se apoyaron más en el Señor. Por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada cuya caída viene de manera repentina. Esta concesión que hace el rey Asa es semejante. ¿Usted vio alguna vez una grieta en la pared? Y vio que si usted mira esa grieta, ¿qué es lo que ve? Usted ya ve todo el recorrido y a dónde va a llegar antes de que esa grieta esté trabajando. ¿Qué es lo más fácil, lo que a uno le gustaría? Taparla. Le mandamos enduido, la tapamos, acá no ha pasado nada. Pero eso sigue trabajando adentro. ¿Qué es lo que hay que hacer para frenar la grieta? Bueno, hay dos cosas para hacer. Si la grieta es muy pronunciada, muchas veces hay que tirar abajo la pared, porque no se puede ya edificar más nada. Y si no, lo otro es picar alrededor de la dieta para detener ese movimiento progresivo que va a terminar de romper la pared. Y es ahí donde nosotros tenemos el problema, y por ese motivo dejamos concesiones en nuestra vida. No tenemos ganas de romper tanto alrededor de la grieta. No tenemos ganas de tirar abajo la pared, pero no nos estamos dando cuenta con esto que si seguimos avanzando de esta manera, se va a caer todo lo que estamos edificando. Si no resolvemos el problema de las concesiones, nuestro espíritu se va a endurecer. Vamos a dejar de apoyarnos en Dios. Vamos a comenzar a apoyarnos en nosotros mismos. Vamos a quitar los tesoros de la casa de Jehová y se los vamos a dar al mundo. Vamos a menospreciar la palabra de Dios y la palabra de Dios se va a convertir simplemente en una anunciación religiosa. Nos vamos a resentir con Dios.
porque toleramos algo que había que sacar en nuestra vida. Yo, en esta noche, querida iglesia, yo te lo quiero decir de todo corazón. ¿Qué estás tolerando en tu vida? Que hace rato el Señor te está pidiendo. Tal vez todavía no estás viendo los resultados. Porque bueno, lo tolero y parece que no pasa nada, como este rey en los momentos de prosperidad. Total, hay prosperidad, no pasa nada. Pasaron 10 años de prosperidad y de todo, pero el cáncer estaba trabajando adentro. El enemigo sabe cómo no molestarte, cómo dejar que el tiempo pase para que esa grieta termine de romper la pared. Después va a venir él y con un soplido simplemente la va a tirar abajo. ¿Cuál es aquella concesión en tu vida que te acostumbraste, que vivís con ella, que sabés en lo profundo de tu corazón que no es de Dios, pero está? Déjame decirte que no está quieta, está trabajando. Y aunque todavía no veas los efectos, está trabajando en el corazón. Y el enemigo está tomando autoridad a partir de aquella grieta. El buscador de Dios tiene la responsabilidad de edificar, para contener su vida, para contener la vida de su familia, para contener la vida del cuerpo de Cristo, para proteger su vida, la vida de los que lo rodean, de toda obra del enemigo, y para ser una referencia en este mundo. ¿Qué mejor para el enemigo que poder sembrar una brecha en la vida, dejar que eso trabaje y que en algún momento, cuando ya todo el mundo lo vio crecido, él haga que eso se derrumbe? ¿Cuántas veces pasa esto? Hombres de Dios admirados por otras personas, iglesias admiradas, y de repente todo eso se desmorona como una caja de naipes. ¿Qué pasó ahí? Eso que parecía ser testimonio a tantos se convierte en algo contrario, porque esa grieta trabajó, estuvo ahí. Nadie se ocupó de llamarla por su nombre y de arreglarla, de picar, y si era necesario, de tirar abajo lo que había que tirar abajo. Entonces se mancha todo. Sufren las personas que me rodean, sufro yo, sufre mi familia, que me veían de una manera, sufren el resto del cuerpo de Cristo, que había puesto su confianza en mi vida, sufren los que no conocen a Cristo, que tal vez estaba ya llegando el momento para acercarse a vos y para preguntarte, pero ahora todo se cayó y el enemigo logró su obra. El buscador se convirtió en un buscador de lo propio. El buscador hizo concesiones en su vida. Nunca trató con la grieta que había en su vida. El buscador genuino, cuando edifica, busca fundamentos eternos. Hay veces que pareciera que tu edificación va lenta y que la de otros va muy rápida, pero es como te digo siempre, es el cuento de los 3 chanchitos. El último, ¿no?, que estaba haciendo era el que no. Pero cuando vino el lobo, ¿qué pasó? Se metieron todos en la casa del último. Y parece a veces que nuestra edificación, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque realmente somos selectivos con respecto a los materiales. Yo no quiero que mi fundamento esté en la arena, porque va a venir la prueba y la va a tirar. Yo no quiero que los materiales con los que edifico sean madera, heno y hojarasca, porque va a venir el fuego y los va a consumir. Lógicamente voy a levantar algo muy rápido, pero sin valor eterno. Pero si yo fundamento en la roca, aunque eso me lleve tiempo, y después sea selectivo con los materiales, no cosas dudosas, no cosas grises, cosas verdaderas, oro, piedras preciosas, que en el momento que el fuego den sobre ella, las purifiquen, la consoliden, esa obra va a glorificar a Dios. Esa obra va a llenar de plenitud mi vida. En esa obra no hay grietas, porque en lo eterno no hay grietas. Finalmente, el Señor conoce y el enemigo también conoce que lo que edifiquemos como buscadores de Dios va a influenciar
a todo nuestro entorno. Entonces Lucas 14, 28 al 33 dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto los cimientos no pueda acabarla y todos los que lo ven comiencen a hacer burla diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus vecinos, el cuerpo de Cristo, todo el mundo está viendo cómo edificas, pero no viendo a ver qué le pasa. Está siendo influenciado de la manera. A vos te parece que no, pero la persona que recién llega y tiene ese primer amor para con Dios y tiene esa primera entrega con Dios, yo no te puedo explicar cómo llena el resto del cuerpo. Cómo alimenta al resto del cuerpo. El perdido que llega y entrega su vida al Señor. La persona que comienza a crecer y a madurar. Todo llena al cuerpo, llena a la familia, llena al inconverso. Y el enemigo lo sabe perfectamente. Cualquier interrupción en esta obra hace el efecto contrario. Y el enemigo también lo sabe. A veces no puede detenerte de una, pero sí puede permitir una fisura en tu edificación. Y sí puede formar un ámbito en que esa fisura pase desapercibida. Vos te vas a dar cuenta que adentro tuyo algo no está bien. Vos te vas a dar cuenta que adentro tuyo algo no cierra. Pero en vez de ser sincero, parar y picar y decir, Señor, hay algo acá adentro que no está cerrando, que no estoy bien. Por más que lo de afuera está bien, acá adentro hay algo que no está bien. Explícame, Señor, qué es. Decime qué es. A veces es más cómodo pasarme para el otro lado, apoyarme en los resultados y seguir adelante. Y dejar la grieta sola, pero la grieta sigue trabajando. La rajadura sigue trabajando y va a perjudicar finalmente esa obra. No solamente lo va a perjudicar en vos, sino en el testimonio de todos aquellos que están a tu alrededor. Entonces, volviendo de nuevo al principio, redondeando para cerrar, ¿cómo un hombre que es un buscador de Dios se vuelve en alguien como se volvió el rey Asa? En una persona buscador de lo propio, autosuficiente, hizo concesiones. Pequeñas concesiones en momentos de prosperidad son grandes problemas en momentos de crisis. Pequeñas concesiones en nuestra vida hoy van a ser un problema mañana. Tal vez hoy no lo veamos, tal vez van a pasar años, pero eso va a estar trabajando adentro nuestro. Ahora, ¿pasa esto desapercibido? No, porque el Espíritu Santo te muestra adentro tuyo que hay algo que no funciona. Pero vos tenés que ser sincero entre lo de adentro y lo de afuera. Vos tenés que ser sincero que no podés seguir avanzando cuando algo adentro no está resuelto. Entonces tenés que volverte a Él. Y sigo de esa manera siendo un buscador de Dios. Cuando yo no hago concesiones y pongo cada grieta de mi vida delante de Él, esa búsqueda se acrecienta, porque no es búsqueda para prosperidades, para cosas. Es búsqueda para integridad delante de Él. Es búsqueda por gratitud a Él. Es búsqueda porque el disfrute más grande que yo tengo, lo tengo en la plenitud en Cristo. Yo no puedo disfrutar a Cristo con rajaduras en mi vida, con cosas que están trabajando adentro mío y me van a llevar finalmente a separarme de Él. Yo quiero desafiarte a que seas un buscador, una buscadora de Dios. Y si sos un buscador de Dios, yo en esta noche quiero desafiarte a que permitas que el Espíritu Santo revise tu vida. Y si hay grietas en tu vida, no sigas adelante como si eso no pasara. Decirle, Señor, tengo que picar esto. Señor, tengo que tirar abajo esta pared. ¿Qué hago, Señor, para frenar esto? Solamente que en tu búsqueda esto esté presente, esa grieta detiene su función. Y vos seguís siendo un buscador de Dios. No te conviertas en un buscador de lo propio. No te endurezcas al punto que tu consagración sea la moneda de cambio, que la palabra de Dios termine siendo molesta para tu vida y que te resientas contra Él, acudiendo a cualquiera menos a Él en tu momento de dificultad.
Te desafío en esta noche a que seas un buscador genuino. Y te desafío en esta noche a que si hay grietas en tu vida, hoy pueda ser el día que esto se resuelva. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, nos ponemos de pie.